tú sigas ejercitando todos nuestros sentidos espirituales para que podamos conocerte como es debido, Señor, como tú lo testificaste desde la eternidad. Te agradecemos porque nos has dado el privilegio de poder entender ahora tu palabra, pero no lo sabemos todo, sino que tu Espíritu nos dará lo necesario para que podamos tener esta convicción, esta fe que tú nos añades ahora en el testimonio de tu Hijo para la salvación a todas las personas. Gracias porque tú no haces acepción de personas, sino que no has llamado a determinado grupo, Señor, o determinada religión, sino que ahora todos estamos en el Cristo, pero aquellos que hemos creído en ti, Señor. Te agradecemos y que tú nos des la respuesta, o como tú decías, el pan de cada día, para poder ser edificados y así también juntamente edificar a otros, para ser consolados y consolar a otros, para ser exhortados y también poder exhortar a otros para que podamos crecer en la salvación. Te agradecemos y te honramos en Jesús el Cristo. Amén. Como vemos que el Señor sigue levantando a su iglesia, y no solamente un grupo, sino que Él quiere que le conozcamos para que podamos ser salvos. Él no quiere que nos llenemos de mucho conocimiento, sino que podamos tener esta convicción, esta fe, para que podamos creer en Él, y así ahora creyendo podamos podamos obedecer a lo que Él ha mandado, porque como dice, uno es esclavo de aquel a quien decide obedecer. Entonces también, como dice, tenemos esa lucha constante, pero nosotros decidimos a quién obedecer, ya sea para la carne, que es para la recompensa es la muerte, o ya sea a nuestro Señor, que la recompensa es la vida eterna. Entonces por eso decía que tenemos esta necesidad de ser edificados por el Señor, de orar también, como dicen, los unos por los otros, para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor, pero para la salvación, y así para que otros puedan ser salvos. Entonces el apóstol Pedro también da el mensaje. Quizás a veces no se refiere a determinada iglesia, sino que pues al lector, aquel que le llegue estas cartas, y sabemos que siempre es a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces él inicia, diciendo en el 20, ¿hay gloria en pecar? Dice, por hacer pecados y son abofeteados, si son ultrajados, ¿hay alguna recompensa en esto? Dice, mas si ustedes hacen lo bueno, si sufren por esto y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y entonces como que al Señor, como que le gustase, ¿verdad?, que uno sufriese. Pero no es que Él le guste o se complazca en esto, sino que Él se complace en que nosotros muramos a esta carne, para que Él crezca en nosotros. Por eso dice, ¿hay alguna recompensa en que ustedes pequen y por pecar entonces sean golpeados? Y vemos que a veces alguno puede llegar a como agradarle pecar y que discutirse con cierta persona, pero ¿qué se gana con esto? Dice nada, pero dice, pero si hacen lo bueno, pero ¿qué es lo bueno? Y entonces muchos se podrían confundir y decir, hay que hacer obras buenas, pero eso no es malo, sino que eso es una consecuencia de que hemos creído, porque entonces hacemos lo bueno porque hemos creído. Pero ¿qué es hacer lo bueno entonces? Si aún no hemos conocido al que es bueno. Muchos dicen, Dios es bueno, pero ¿por qué es bueno? Porque Él es Dios y nos ha entregado la salvación. Por eso, como mientras orábamos, el versículo que se dice que Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a entregar todas las cosas juntamente con Él? Pero cuando leemos esto, ¿verdad?, que nos quedamos con la segunda parte nada más. Queremos todas las cosas, ¿verdad? Pero dice, no escatimó. Es que al Señor, como dice, Él fue aprobado, su Hijo, para darlo en sacrificio. Como dice, varón de dolores, aprobado por Dios. Entonces, dice, haciendo lo bueno, si a ustedes haciendo lo bueno sufren y ahora lo soportan, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo vimos también en el testimonio del apóstol Pablo. ¿Qué pasó con él? Dice que era perseguido, era ultrajado, lo flagelaban o lo latigaban,
Pero él, ¿qué decía? Él solo como que se sacudía y dice, entonces, si saben hacer lo bueno y lo sufren y lo soportan, ya me acuerdo que está ahí, entonces dice, haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente aprobado delante de Dios. Entonces vemos en Pablo que también se dio esto, que él hizo lo bueno y asimismo también soportó todo lo que era causa del evangelio. Antes podía quizás padecer por el judaísmo, por una religión, pero eso dice, ¿qué recompensa había en seguir una religión? ¿Qué recompensa hay en hacer las cosas a nuestra manera? ¿No fue lo que también se le dijo a Caín? Cuando, pues por sus padres, Adán y Eva, les enseñaron que tenían que llevar ofrenda delante del Señor, pero esto era porque ahora tenían la fe en la promesa que Dios les había dado, o sea, la segunda oportunidad para que fuesen salvos. Entonces Caín, vemos que lo quería hacer a su manera, pero el Señor le dijo, ya está establecido, si hacen las cosas bien, van a tener recompensa. Pero como él decidió hacer las cosas a su manera, ahí es donde viene toda la religión. Vemos que, ¿dónde se inventa la religión? En esta naturaleza carnal, pecaminosa, de hacer las cosas a nuestra manera. ¿No fue lo primero que hicieron Adán y Eva? Cuando ellos, cuando desobedecieron, pues no creyeron la palabra de Dios, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Se recuerda? ¿Qué fue lo que hicieron? No, sí, pero después que desobedecieron, fueron incrédulos, tomaron del fruto, ¿qué fue lo que vieron ellos? Estamos desnudos. Ya la gloria de Dios no estaba con ellos, ya no los vestía. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, fuera, separados de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Su Hijo. En Él tiene complacencia. Entonces el Cristo ya no habitaba más en ellos, aunque fueron creados a la imagen y semejanza del mismo Hijo de Dios, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ya no estaba, lo perdieron todo. Entonces estar separado de Dios es muerte. Todos quedamos en esta condición de separados de Dios, de la gloria de Dios. Y entonces entre todo esto había alguien que encubría también, como dice 2 Corintios 4:4, Satanás, la esclavitud, ¿verdad? Porque Adán y Eva decidieron obedecer más a Satanás que la palabra de Dios. Pero entonces no solo lo veamos como una historia de lo que pasó a Adán y Eva, es que todavía Él dice que sigue actuando. ¿Para qué? Para que no veamos al Cristo como es debido, sino que nos conformemos nada más, decir Jesús es el Cristo, yo estoy dentro del pacto, como lo hacía el pueblo de Israel. Sí, nos ha dado el nombre, yo soy. Y entonces hay que circuncidarnos para estar dentro del pacto. No es que no es un esfuerzo, sino que Él no pide una obra humana, sino la fe. Y por medio de la fe entonces viene la obediencia correcta a la voluntad de Dios. Pero decía Caín, vemos el ejemplo. Y entonces yo veía, ¿por qué? Porque muchos se preguntan, entonces Adán y Eva tuvieron más hijos después de Caín y Abel y después de Set. Entonces dice que ellos llenaron la tierra. Pero ¿por qué solo se nombra Caín y Abel y luego Set? ¿Y por qué no se da los nombres de los demás hijos que tuvieron Adán y Eva? Porque sabemos que todas las escrituras nos dan testimonio del Hijo de Dios. Y entonces, si aquellos que se perdieron, el Señor pues no lo conocía, o sea, ya sabía quiénes eran, pero a Él no le importaba el querer conocerlos, porque ellos no querían tampoco conocerlo. Pero con Caín y Abel nos deja el ejemplo de lo que tenemos que hacer y de lo que no. Con Caín, hacer las cosas a nuestra manera, hacer las cosas fuera de las escrituras, de los mandatos que el Señor ha dado acerca de su Hijo, la enseñanza, como dice la doctrina. Todo aquel que se aparta de la doctrina del Cristo, dice, no tiene a Dios. Dios no está con él, ni tampoco el Cristo. Entonces por eso no quiere, el Señor no nombra a todos los hijos de Adán y de Eva después de Caín y Abel y Set, pero con Caín nos dice, esto es lo que no tienen que hacer, porque también fue escrita, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Entonces nos dice, esto es lo que no tienen que hacer, ¿qué? Hacer las cosas a nuestra manera, como nos parezca.
Y creo que en algún momento todos hemos hablado acerca de Caín y Abel, pero tenemos que tener esto siempre presente para no confiar en nosotros mismos y decir, bueno, ya lo sabemos, ya estoy confiado en que el Señor ya me salvó y entonces voy a vivir ahora de una manera conformista, ¿verdad? O solamente, bueno, predico cuando me invitan, ¿verdad? No, sino que es de tener la comunión con el Señor. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿Cómo debemos andar en el Evangelio? Y entonces, aún también la iglesia, cuando Pablo iba a predicarles, muchos tenían como diferentes dudas. ¿Qué pasa con estas personas? ¿O qué pasa cuando tenemos la persecución? ¿Será que Dios no está con nosotros? Y entonces, por eso tenemos diferentes cartas de Pablo a las iglesias. ¿Para qué? Para animarlos, para que sean afirmados en la fe. Pero con Caín, como no hizo lo correcto, el Señor le dijo, tienes que hacer lo correcto. Entonces vas a ser recompensado. ¿Con qué? Con la vida eterna. Tienes que creer en aquel que ha de venir. Pero si no, el pecado ya está a las puertas. Y entonces, como él decidió más el pecado, y ahora y mató a su hermano Abel. ¿Pero qué hizo Abel? Tener la fe, como nos dicen en Hebreos 11. Él tuvo la fe de que Dios iba a enviar a alguien para redención, para el perdón de pecados, y que por eso él estaba sacrificando a este animalito degollado sin culpa. ¿Por qué? Porque tenía la fe. Yo hago esto, es necesario hacer un pago. Yo no sirvo de un pago. Yo no puedo ni sacrificarme a mí mismo para perdón de pecados, sino que hago este acto en representación de lo que ha de pasar. Entonces tengo la fe de que aquel que ha de venir también va a padecer y entonces me va a dar el perdón de pecados. Esta era la fe que salvaba a todos los que se habla en el Antiguo Testamento, porque aún no había venido el Cristo. Entonces, pero esta era la fe. Entonces, solo creyendo de aquel que iba a venir, iban a ser salvos. Pero como Caín mató a su hermano Abel, y luego dice, por Sed, ¿qué pasó con Sed? Dice que nuevamente el pueblo empezó a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque le creía. Entonces, el Señor, como dice siempre, conoce quiénes son sus ovejas. Él las conoce. Pero, ¿por qué las conoce? ¿Cuál es como el requisito de que el Señor conozca a sus ovejas? Cuando creen al testimonio de que Él ha dado, entonces Él nos conoce. Y no es como muchos nos pensamos, hay que conocer de Dios, hay que conocer de Jesús, hay que conocer de las manifestaciones del Espíritu. Claro, no está mal tener conocimiento de la Biblia, pero como lo dijo a los religiosos, ustedes escudriñan perfectamente las Escrituras, pensando que solo por conocerlas ya tienen vida eterna. Pero no, esa es la manera en que ustedes han inventado, que solamente por recitarla, porque los judíos eran intachables en eso y se la tenían que aprender de memoria. Y entonces, como los niños pasaban a ser adultos, sí se aprendían toda la Torá, toda la ley de Moisés, y la recitaban de memoria. Entonces hasta este punto llegaban que eran intachables, eran celosos de la ley, y podemos ver que esa era la manera que ellos se habían inventado, pero no era lo que Dios había establecido. Por eso ahora ha establecido un pacto que dice que es por fe, ya no es por obras. Entonces nosotros no es que tengamos que hacer algo para ser salvos. Entonces no confundamos esto, porque a veces pensamos que entonces no hay que hacer nada. No, dice, no hay obra que el ser humano pueda hacer para ser salvo, ya que por obras de la ley tampoco dice ningún ser humano va a ser justificado, libre de culpa. Por obras de la ley, por cumplir toda la ley, o aún por saber, no voy a ser justificado por eso. Entonces el Señor dejó un requisito, y a veces siempre lo mencionamos en 1 Juan 5:1, ¿verdad? Esto lo sabemos, que dice todo aquel, y cuando dice todo aquel, está llamando a todos, aquel que quiera, todo aquel que cree. Entonces dice, no es el que sabe, no es el que solamente se congrega, o solo el que escucha un mensaje, porque como se mencionaba anteriormente en las otras prédicas, es que nosotros podemos escuchar diferentes mensajes, pero no estarlo creyendo.
podemos escuchar a tal persona y a mí me gusta cómo predica tal persona, pero no creer a Dios. Por eso, ¿qué le dijo a los judíos? Ustedes escudriñen las escrituras, porque tienen que, por pensamiento, que solo por saberlas van a tener la vida eterna. Pero dice, su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué les está diciendo? Yo no los conozco, porque no me han conocido de la manera correcta, a través de las escrituras, y las escrituras de quien dan testimonio, dice. Él mismo dijo, nuestro Señor Jesús le dijo a los discípulos, después de haber resucitado, le dijo, todas estas cosas os he enseñado cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que yo padeciese, pero que también resucitase. Y dice que les abrió el entendimiento y les abrió las escrituras y les daba el testimonio de los que hablaba la ley, los profetas y los salmos. Entonces todas las escrituras del Antiguo Testamento nos da el testimonio de Él, pero si no lo creemos, por eso dice, todo aquel que cree, que el testimonio de que Jesús no solamente es Jesús humano, Jesús encarnado, aquel que quitó el pecado y que resucitó, porque a veces yo veo que el único conocimiento que hay de las personas que conocen de Jesús es que murió y resucitó. Y de ahí, ¿y quién es Él y por qué? No dice también, algunos de los judíos también creyeron en Jesús y muchos de la multitud creían en Jesús, pero decían entre sí, entonces yo he leído que va a venir un tal Cristo, un tal Mesías. ¿Será que entonces cuando el Cristo venga va a hacer más señales que las que este Jesús hace? Entonces es verdad que a veces hay mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque no queremos ir a las escrituras. Nosotros por naturaleza, verdad que siempre buscamos lo fácil. Lo que diga aquel, eso voy a creer. Como él dijo esto, yo creo que es verdad, porque vi que estaba leyendo la Biblia. No, es que tenemos que ir a confirmarlo. Porque ¿qué pasa? Como dicen, muchos están yendo con sanidades, que le han sacado demonios, y están yendo al infierno. ¿Por qué no es lo que dijo el Señor? En aquel día muchos van a decir, pero profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, sacamos demonios. ¿Pero qué le dice? Apártense, hacedores de maldad. Pero aquí dice bien, pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Será que hacer profetizar, predicar es malo? ¿Echar fuera demonios? ¿Hacer milagros? ¿Verdad que no es malo? Pero ¿por qué el Señor le dijo hacedores de maldad? Porque no creyeron al testimonio, porque hicieron a un lado el testimonio de Jesús y ellos prefirieron ¿qué? Echemos fuera demonios mejor, hagamos milagros en el nombre de Jesús, pero no creamos en Jesús. Hablemos de Jesús, pero no creamos en Él. Entonces, ¿verdad que podemos estar haciendo muchas cosas usando el nombre de Jesús? Pero Jesús, ¿y quién es este? Apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso decimos, ¿qué es lo bueno? Creer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces nos deja una duda, que Jesús es el Cristo y ya así lo conocemos, pero todos los días deberíamos, como dice, de preguntarnos, ¿qué significa el Cristo? Como cantamos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Y quién es Jesús para mí? Entonces, ¿quién es? Todos los días, ¿verdad? Aún para nuestra carne, darle el testimonio, porque dice que Pablo, él dice que arrastraba su cuerpo, o sea, su carne no quería, pero él lo disciplinaba. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Entonces, podemos ver que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hay un nacimiento. Entonces, ¿qué hace un bebé? Solamente se alimenta, ¿verdad? Y llora. Y de ahí, o sea, no le puedes dar un carro, ¿verdad? No le puedes dar una tarea más grande, ¿verdad? O decirle, empezar a hacer limpieza, ¿verdad? Que no, sino que todos, cuando nacemos, que creemos que Él es el Cristo, vamos en un crecimiento. Y verdad que el Señor nos ha dado bastante alimento. Aunque no somos dignos, merecedores. Imagínense, el Señor no nos vino a buscar tan cerca. Pues algunos ya, por ejemplo, algunos que viven lejos, ¿verdad? Pero el Señor nos vino a dar este lugar para que pudiésemos escuchar la palabra. Levantó a personas que ni sabían, porque yo antes solo había visto a la pastora y yo, ¿qué iba a saber que ella iba a ser pastora? La primera vez que yo vine y dije, sí, ella era pastora.
Si yo ya la conocía. Y podemos ver que el Señor escoge débiles, como dice, débiles hombres. Aquellos que son menospreciados, aquellos que pensamos que no van a ser. ¿Para qué? Para que Él se perfeccione. Entonces viene un crecimiento. Entonces, aquí en esta misma pasaje ahí, en el versículo 1, el apóstol Pedro le dice, miren, desechen toda la malicia, todas las obras malas, todo engaño, porque ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el que obró en engaño? Es Satanás, dice. Todo engaño, ya desechen esto. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y dice también, y toda hipocresía, todas las envidias y todas las detracciones, todo esto, deséchenlo, porque esto ya no va con el ser, con la nueva creación. Dice, todas las cosas viejas pasaron. ¿Y qué son todo esto? También toda malicia, cosas malas de nosotros, engaño. Pero esto no es como que mágico a la primera, ¿verdad? Ya creo que Jesús es el Cristo y ya se fue. No, sino que es de disponernos. Dice, ya quítense la vieja naturaleza y ahora vístanse de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Entonces, desechando pues toda malicia. ¿Qué males tenemos todavía? ¿Qué engaño puede haber en nuestras bocas? Aún también hipocresía, envidias y todas las que obran en detracciones. Entonces en el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasa cuando no le das de comer? Pasa llorando y que no hay quien lo aguante. Pero dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. No dice de la carne, ¿verdad? Sino la leche espiritual. Creímos que Jesús es el Cristo. ¿Qué va a ser lo primero que va a querer? Es alimentarse. Yo quiero más. Quiero conocer. ¿Por qué dicen que Jesús es el Cristo? ¿Por qué dicen que no estamos creyendo de la manera correcta? Es que tenemos que creer como Dios lo ha establecido. Entonces dice, desead como niños. Es que no hay quien lo pare. Si no le dan la leche, no hay quien lo pare. Entonces, como recién nacido, dice, desead también que ser alimentado. ¿Y quién pone, como dice, el querer como el hacer? Él, a través de su espíritu, decir, yo creo que Él es el Cristo. Entonces, necesito ser alimentado. Pero dice, con la leche espiritual no adulterada. Y entonces, ¿dónde encontramos esto? Son en las Escrituras. Y todo aquel que el Señor haya llamado para poder dar el testimonio. Entonces dice, desead la espiritual no adulterada. Que no sea cambiado el mensaje, que no sea añadido otra cosa, que el Señor no necesita nuestra ayuda. Como dice, Él no necesita de testigos humanos. Él puede mismo hacer la obra, es que Él ya la consumó. Él dio el Evangelio, aún también tiene muchos ángeles que son también servidores de Él. Y dice, Juan dice, yo vi al ángel que traía el Evangelio eterno. Y para toda lengua, toda tribu y toda nación. Por eso dice, es que Él no nos necesita a nosotros. Nosotros no lo necesitamos a Él. Por eso dice, deseen como niños recién nacidos. Nosotros necesitamos. Porque ¿qué pasa si no se le da el alimento a un bebé? Muere. Entonces el Señor vio esta condición en nosotros. Es que no tienen vida. Él vio entre todas las multitudes que eran como ovejas que no tenían pastor. Y se compuso. Entonces Él por eso vino y nos dio esta oportunidad de que creyésemos en Él. Entonces dice, deseen la leche espiritual no adulterada. Por eso habla de espiritual. Porque en los cultos de jóvenes también se tocó esto, que el Señor dice que quiere adoradores. Y cuando hablamos de adoradores, no solo aquel que canta, aquel que toca un instrumento, sino que es todo aquel que rinde su vida para la adoración, para el testimonio, para creerle a Él. Es que cuando nosotros damos el anuncio, ahí también estamos adorando. ¿Por qué? Porque no hablamos de nosotros, ¿verdad? Sino que hablamos de aquel que ya nos salvó. Entonces ahí rendimos adoración, damos, como dice, nuestra vida también como sacrificio vivo. Decía, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis
para salvación. No dice para que ustedes crezcan y sean mejores personas, para que crezcan y les vaya bien en la vida. No, para que crezcan para salvación. Ahí no está hablando ninguna obra de la carne, ¿verdad? Sino el apóstol Pedro está hablando primero, desechen toda obra de la carne. Ahora decíamos la leche espiritual, la comida espiritual, ¿para qué? ¿Con el fin de qué? De que crezcamos para la salvación. Por eso decía, el Señor no nos necesita a nosotros, es que nos necesitamos a Él para que nosotros seamos salvos. Y ahora dice que Él nos salva y nos injerta o nos adopta en su Hijo. Hemos sido también, como dice, injertados en la vid, ahora somos adoptados en su Hijo. ¿Para qué? Para también ahora hacer la voluntad y la obra de nuestro Señor. Pero ¿cuál es la obra entonces? Y ahí lo hemos visto varias veces en Juan 6:39 y 40. Bueno, en el 29 nos habla de la obra, le decían los judíos, pero ¿qué obras tenemos que hacer? La única obra que ustedes tienen que hacer es que crean a que el Padre les ha enviado. Entonces, ¿cuál es la voluntad que tenemos que hacer? La voluntad del Padre es que todo aquel que ve y cree, el que ve y cree. Entonces, cuando vemos que somos testigos de la obra que Él ha hecho, y entonces que me está haciendo partícipe del testimonio, entonces cuando yo veo esta obra, yo decido, ¿la creo o la desecho? Pero dice, esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve y cree en el que Él ha enviado, tenga vida eterna, y Él lo va a resucitar en el día postrero. Por eso dice, hay un crecimiento. Entonces, yo no creo, yo creo que no me va a quedar así, ¿verdad? Sino que en determinado momento tiene que crecer, pero por el alimento. Entonces nosotros también, ¿verdad? El Señor nos ha dado el privilegio de tener este alimento espiritual. Entonces, ¿qué tiene que haber también en nosotros? Un crecimiento. ¿Para qué? Para la salvación, dice. No es como para que vamos en el camino de ser salvos, no, sino porque hemos sido salvos por Él, vamos creciendo. Es porque si crecemos, hay obras de bondad en nosotros, es porque hay vida. Porque un muerto no puede obrar lo bueno, sino que solamente donde hay vida se puede transmitir vida, pero donde hay muerte, como dice, es que para algunos esto es olor de muerte, pero para algunos es olor grato, pero es más grato, dice, para Dios. Entonces en el 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y cuando vemos esto es lo también que habló Pablo a Tito, ¿verdad? Tito 3, 4, 5, hasta 7. Entonces la bondad de Dios, dice, se manifestó para con los hombres. Y cuando se manifestó, entonces Él nos salvó. Si es que habéis gustado la benignidad, la bondad del Señor, ¿en qué? ¿Obrando en qué? En salvación. Ahora dice, acercándoos a Él. Entonces, ¿cuál es el llamado que nos hace? Tenemos que acercarnos a Él, no conocer nada más. No solo ver qué bonito la bondad de Dios, ¿verdad? Yo me maravillo en todo lo que Él ha hecho, cómo tiene a mi familia, pero no me quiero acercar a Él. No quiero que mi familia tampoco sepa de Él para que se acerquen. No, dice, acérquense a Él. Él es la piedra viva. ¿Cómo una piedra viva? Si a veces los pies solo son materia, ¿verdad? No hay vida ahí, pero dice, hay una piedra viva. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Como una piedra viva que Dios escogió. Entonces, si no tuviésemos el entendimiento de ¿cuál piedra, verdad? Entonces, ¿qué harían las personas? Andar buscando una piedra que esté viva. Y dice, esta es la piedra que escogió el Señor y es preciosa. No, pero vemos que está hablando acerca de su Hijo, que Él es la roca, que Él es la piedra viva, que los hombres, o como dice, los edificadores, desecharon. ¿Por qué los edificadores desecharon? Porque ellos quisieron hacer sus obras, quisieron poner su propio fundamento, edificar en su propio fundamento de religión y no en Cristo. Ahí es la religión. No edificar en el Cristo, sino hacer un llamado a las personas a que crean en Jesús, pero seguir de la misma manera, viviendo de la misma manera. ¿Qué es eso? Estar cimentado, edificando en otro fundamento. Pero dice el Señor, para el Señor solo hay una piedra viva.
hay solamente una escogida y esta es preciosa, la cual los hombres la desecharon. Vosotros también, dice, como piedras vivas. Ay, entonces también nos incorpora, ¿verdad? Nos pone en esta piedra viva, dice, ustedes como piedras vivas. ¿Será que nosotros podemos dar vida a alguien? El testimonio de la sabiduría es el amor de Cristo. Pero por nuestra propia esfuerzo. No. Pero dice, ustedes ahora como piedras vivas, ahora como creyentes en el fundamento que Dios ha puesto. Como dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido establecido por Dios y que es el Cristo mismo. Entonces, ¿será que el Señor necesita personas que le ayuden? No, si Él ya puso el fundamento. Dice que Él va haciendo el edificio que es su iglesia, que Él siendo mismo el arquitecto, y Él lo va perfeccionando. Todo va siendo puesto de la manera más perfecta. Y dice, o ahora ustedes como piedras vivas, sed, ¿qué dice? Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces estamos llamados ¿a qué? A creer en Él para tener vida. Somos llamados ¿a qué? A ser edificados. Pero si no tenemos el deseo de ser instruidos en la palabra, ¿cómo voy a ser edificado? ¿Y cómo puedo edificar a otros? Si no está el deseo en mí. Entonces, si no está el deseo en mí, ¿será que cuando Él dice, Él pone el querer como el hacer? ¿Será que si alguien dice que Jesús es el Cristo, pero no está el deseo y no está el querer de conocerlo y de hacer su voluntad, ¿será que ha creído? No. ¿Y qué lo dice las Escrituras? Pero dice que Él pone el querer como el hacer, el querer ser alimentado. Entonces ahora dice, ustedes han sido injertados, ahora también ustedes tienen vida, ahora ustedes son edificados como casa espiritual, no una casa terrenal, como muchos dicen, yo oro, ¿verdad? Veo que te viene una casa, que te viene un terreno, no, algo terrenal. No dice, están siendo una casa espiritual, pero dice un sacerdocio santo. ¿Será que los hombres hacen este llamado al sacerdocio? ¿Quién es el que escogió siempre a los sacerdotes? Siempre fue Dios que los ungía. ¿Para qué? Para dar a conocer lo que había de venir. Y vino el sumo sacerdote, fue manifestado, y entonces ahora también nos hace sacerdotes a nosotros. Pero estamos llamados a tener este sacerdocio, pero de una manera santa, porque Él es santo, no adulterando lo que Él nos ha dado. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, pero si yo saco el Cristo y digo, Señor, te queremos dar esta ofrenda, ¿es aceptable? Es lo mismo que Caín y Abel, ¿verdad? Saquemos la fe del Cristo. Entonces hagamos lo que nosotros nos parezca, ¿verdad? Hagamos campañas de milagro, hagamos llamados a los jóvenes, empecemos a hacer talleres también en los diferentes ministerios, ¿verdad? Pero no les hablemos del Cristo. No les enseñemos que están llamados a ser sacerdotes y a ser santos y principalmente a creer en Él. Entonces, ¿será que es un sacrificio agradable a Dios? No. Por eso dice, somos llamados a ser casa espiritual, un sacerdote santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de su Hijo. Entonces, ¿qué sería este sacrificio? Como dice principalmente nosotros como piedras vivas, ahora dice, ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Entonces esto es aceptable para Dios. Como dice, esto es lo bueno para Dios. Y entonces las personas que los golpean y ustedes sufren por causa del Evangelio y lo soportan, esto es aceptable delante de Dios. Entonces dice, aquel que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa del Evangelio, le va a ganar. Entonces dice en el 6, por lo cual también contiene la Escritura. Y vemos que el apóstol Pedro, ¿verdad? Sí, que tenía el Espíritu Santo para dar consejo, para dar el testimonio, pero también recordaba las Escrituras y dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Entonces le estaba diciendo a todos aquellos que pudiesen leer o escuchar esta carta, recuerden
lo que dijeron los profetas. El Señor puso en Sión una piedra, que ahora está venido a ser la piedra del ángulo. Es escogida por Dios y es preciosa. Y dice, y el que creyere en él, No será avergonzado. el que creyere en una piedra. Pero ¿quién es esta piedra? ¿Quién es este fundamento que Dios escogió y que es preciado para él? Es su Hijo. Y dice, el que creyere, el que confiare en él, no será avergonzado. En el 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces dice, ustedes para los creyentes, él es precioso. Pero para los que no creen, como dice, es olor de muerte. Para los que no creen, esto no es agradable. ¿Y qué están hablando? Yo quiero que me motiven. Yo quiero que hablen de qué, de la familia, que hablen de cómo llevarnos bien. Pero es que sin el fundamento no se puede. Es que el fundamento aún de la familia es el Cristo. Si yo me quiero llevar bien con alguien, es que tengo que morir a mí mismo. ¿Por qué? Porque de mí solo sale lo malo. Entonces, ¿cómo me puedo llevar yo bien con otra persona si aún no hay un interés de por medio, si no hay una conveniencia de por medio, ¿verdad? Entonces, de nosotros, ¿qué sale? Solo lo malo. Pero él dice, sí que tenemos que llevarnos bien, pero ¿quién produce todo esto? Es el Señor. Pero dice, para los que creen, Él es precioso. Para los que creen, Él es todo. Ya lo tienen todo en Él. Pero para los que no creen, solo lo ven como una piedra que sí, los hombres hablan, pero que lo han desechado. Pero Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿A quiénes? A los incrédulos. Aquellos que desechan creer. Aquellos que desecharon el testimonio que Dios dio en todo el Antiguo Testamento acerca de su Hijo. Nosotros queremos creer a nuestra manera. Nosotros creemos esto. Por eso dice que ha venido a ser piedra de tropiezo a ellos, porque no lo vieron. Y entonces también van a venir los juicios y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Porque aquí vemos que ellos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Dónde estaba diciendo? Es que el Señor dice, tropezaron en la palabra. Todo lo que la ley dijo y los profetas dijeron, no lo creyeron como Dios lo había dicho, sino que creyeron a su manera. Entonces tropezaron en la palabra, en la roca, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Señor ya sabe quiénes han de creer, cómo no. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y darnos el rescate a todos aquellos que creyesen en Él. Entonces, claro, el Señor se dio un sacrificio para que todo aquel que quiera creer en Él pueda ser salvo. Pero Él ya sabía, muchos lo van a desechar. Y aún también nos habla a nosotros, tenemos que tener el cuidado de que no nos confiemos y decir, yo ya creo, yo ya participo en algo, voy a las actividades. No, nuestra fe tiene que estar cimentada en el Cristo, no en los hombres, sino en el Cristo. Porque cuando falten los hombres, cuando falte el ser humano, ¿qué? ¿Dónde estaba la confianza puesta de nosotros? Desechamos al Cristo. Entonces dice, todo aquel que confía en Él no será avergonzado. Pero el que confía en Él, no solamente en grupo, sino personalmente. Vamos a dar cuenta, dice, personalmente, individualmente. ¿Dónde está nuestra confianza? Es que yo lo hago porque tal persona va. No, es que ya el Cristo tiene que estar en nosotros si hemos creído, ¿verdad? Pero si no, va a ser piedra de tropiezo, dice. Porque tropezaron en la palabra. Como una vez se dio un ejemplo que dicen, los estudiantes van a la escuela, pero la escuela no pasó en los estudiantes. O sea, es como que solo ir a pasear y no aprender nada. Solo recitar la palabra y no creerlo. Entonces, solo participar en determinado ministerio y no creer. Ser activista y no creer. Entonces dice, ellos fueron desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido. Viene de una descendencia, ¿verdad? Como dice, soy linaje escogido. ¿Por qué? Porque estamos en el Cristo. Porque esta es la roca, dice, la piedra que fue escogida por Dios, que es preciosa. Entonces, por medio de Él,
somos, dice, linaje escogido también. Porque Dios vio algo bueno en nosotros. No, simplemente porque creímos en su Hijo. Y dice, y también como su Hijo es el sumo sacerdote, venimos a ser real sacerdocio. Así como Él es rey, nos hace partícipes de su realeza, de su sacerdocio y también de esta nación santa de la cual el Señor está formando. Porque nosotros ahora nos dividimos, ¿verdad? Por naturaleza, ¿verdad? Como el ser humano, queriendo hacer las cosas a su manera, así como vemos en la Torre de Babel, ¿verdad? El Señor confundió las lenguas para que no se comunicaran y hicieran lo que ellos quisiesen. Y entonces ahí mismo se dividieron y ahora vemos por qué hay tantos países, por qué hay naciones, diferentes lenguas, ¿verdad? Es por naturaleza que el ser humano se quiere seguir separando aún de uno mismo. Y aún vemos cómo el ser humano aún rechaza su propia naturaleza. No, es que yo me siento tal, es que yo me siento ahora que un animal, yo me siento ahora un avión. Ahora hay transnacionalidades. No, es que yo ya no me siento salvadoreño, es que yo ahora me siento brasileño. Imagínense, el mismo ser humano rechaza su naturaleza. Se sigue separando aún de sí mismo. Si se han separado de Dios, se separan. Entonces dice el Señor, se está preparando un pueblo, una nación que es santa, que dice que de dónde lo formó, como dice, de los lomos de Abraham. ¿Qué era en su momento Abraham? ¿Qué era? Como hemos visto, un impío, idólatra, una persona que solo amaba sus riquezas. Pero el Señor dice, le plació. Él es soberano. A Él le plació formar su pueblo, que de la descendencia de Abraham, ya ahora ha cambiado el nombre a Abraham, viniese el Mesías, viniese el Cristo. De ese linaje se fue formando una nación en la cual ahora nos adopta y nos añade, nos agrega. Es como ver, como dice, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos, donde el Señor le está preparando. Pero dice, no vamos a ser allá, ¿verdad? Sino es que ya somos, porque estamos en el Cristo, nación santa. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Él mismo nos compró. Él fue el sustituto por nuestra culpa. Él nos compró. Dice, pueblo adquirido por Dios. Pero dice, ¿cómo Dios nos adquiere a nosotros? A través de su Hijo, comprándonos, dando el pago Él. Y ahora entonces, como dice, nosotros decidimos a quién servirle, ¿verdad? Uno decide de quién es esclavo, ya sea para el pecado y la muerte, o ya sea para Dios, ¿verdad? Entonces dice, pero ¿para qué somos un pueblo adquirido por Dios? ¿Por qué nos ha santificado? ¿Por qué nos ha dado su realeza, su sacerdocio? ¿Por qué también nos añade en su escogido? ¿Para qué? Para que hagamos las mismas obras que Él hizo, que su Hijo hizo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes. Entonces, ¿cuántas virtudes podemos encontrar de nuestro Señor en las Escrituras? ¿Será que vamos a terminar de decirlas, de anunciarlas? Pero ahí está, donde es, como veíamos, sus caminos son caminos de deleite. Entonces nosotros mismos nos deleitamos. Por eso digo, no es que la persona sea más agraciada, y a mí me gusta como lo dice, no, es que ya están las Escrituras. Entonces, como dice, esto es como la miel, ¿verdad? Es grato para aquel que cree, pero es aburrido para aquel que no cree, y ya está predestinado para qué perdición, ¿verdad? Pero dice, estamos llamados, por eso es como el tema, ¿verdad? Llamados en el Cristo, ¿a qué? También anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. No dice de nuestras obras, sino de aquel que nos sacó de las tinieblas, porque nosotros no podíamos ni salir de ahí, ni sabíamos que estábamos ahí, sino que estábamos cegados. Entonces dice, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él no dijo, miren, yo voy a ir a sacarlos. No. ¿Quieren venir? ¿Quieren creer en mí? Entonces van a ser sacados a través de mi Hijo. Por eso hace el llamado. ¿El qué? A creer en Él. Entonces Él no dice, yo los voy a ir a sacar porque a mí me place sacar hasta al pecador, el que no va a creer en mí. No. Él hace el llamado. ¿Quieren creer en mí? Entonces van a ser sacados de las tinieblas. Ahora tienen una herencia, la luz admirable de mi Hijo. Entonces dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces da también instrucciones a la iglesia para que podamos andar como es digno del Evangelio. Entonces esto no es como que pasar de alto, sino que son las instrucciones que el mismo Espíritu Santo da a la primera iglesia y ahora sí también transmitida a nosotros. Entonces son instrucciones para su pueblo. Por eso no tienen que ser pasadas por alto. Como dicen, es que Él no ha venido a corregir lo moral y ético. No, es que ha dado también instrucciones. Todos estamos llamados a vivir una vida santa, apartados para el Señor. ¿Dónde vamos a entender todo esto? A través de las Escrituras. Pero si solo me invento decir, yo creo que solo con ir al culto, yo creo que ya es una vivir santamente, ¿verdad? Escuchar los mensajes en mi casa, yo creo que ya es una manera de vivir santo. No, es que vamos a las Escrituras, porque si no, nos estamos inventando nuestro propio camino. Estamos haciendo las cosas como a mí me parecen que así son, y desecho, como dicen, la piedra del ángulo, la piedra escogida por Dios, aquel preciado por Dios lo desecho y quiero hacer las cosas a mi manera, aún usando el nombre. Jesús es el Cristo, pero lo hago a mi manera. Entonces, en el versículo 20, con lo que iniciamos, entonces dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y ustedes lo soportan. ¿Tienen alguna recompensa en que ustedes sufran por su propio pecado? ¿Hay alguna recompensa? No, es que yo hice el mal y me vieron y entonces yo le reventé. ¿Hay alguna recompensa? No, sino que siempre nos lleva a lo malo, ¿verdad? Pero dice, más si haciendo lo bueno ustedes sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Les decía, no es que al Señor le plazca que nosotros suframos, sino que Él quiere que nosotros muramos a esta naturaleza, porque cuando le pegaban a Pablo, ¿qué pensaría Pablo? Él pudo decir, ya no aguanto, ya no, mucho me han pegado, ya me duele hasta la espalda, ¿verdad? Ya no puedo ni caminar. Pero él dice, ¿qué? Gozoso iba. Dice, en lo que yo veía cuando él fue a la iglesia de Tesalónica, que antes había pasado por Filipos. Allá nos ultrajaron, no pegaron, pero era necesario pasar por Tesalónica. Y entonces ellos no se veían su condición, sino que ellos veían que por causa del Evangelio, ¿qué estaba muriendo ahí? Su propia carne. Pero el espíritu estaba animado, es necesario predicarle. Y ahí en Tesalónica tuvieron una oposición también, que hubieron muchos creyentes, pero que dejaron también sus dioses griegos, dioses romanos, porque no ha pasado también con nosotros que cuando ya creemos al Evangelio, cuando ya no vivimos en las corrientes que siguen también el mundo o nuestros amigos, ¿qué dicen? No, es que ya como que ya no hacemos match, ¿verdad? Es como que cambiaste, ¿verdad? Entonces así también la iglesia de Tesalónica pasó esto, dejaron dioses griegos, romanos, y entonces ahí pudieron perder amistades, familia, decir, es que tenemos que adorar a este Dios. Pero ¿qué está diciendo? Que ahora hay un Jesús, y Pablo decía, este rey, pero ¿qué están hablando si el César es el rey? ¿Cómo están hablando de otro rey? Entonces ahí había esta oposición, pero como era tan grande, andaban persiguiendo a Pablo y a Silas, me parece, y ellos tuvieron que huir. Y ahí fue donde los hermanos los sacaron y llegaron a Berea. Pero ellos no se ocultaron, pues no, esperemos que se calme todo eso. No, fueron también a una sinagoga de los judíos ahí en Berea. Entonces, como dice, todo ayuda para bien a los que son llamados de acuerdo al propósito. Entonces, es necesario. Entonces, si nos echaron de Tesalónica, prediquemos aquí en Berea. Y después de Berea se movieron a Atenas. También prediquémosles aquí en Atenas. Pero tuvieron esta oposición, pero ellos no se detenían. Sí, qué bonito, ¿verdad? En la vida de Pablo, pero que también esto nos alcance también a nosotros. El decir, es que hacer lo bueno sí está en nosotros, porque es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Si sufrimos por Él, como dice, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para el Señor. Pero dice, y si ustedes lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Pero por qué es aprobado? 21.
pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir. No, dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigan su ejemplo. Si nos ultrajan, si que nos quieren hacer algo malo por causa del Evangelio, ¿qué dijo la primera iglesia? Salieron gozosos, porque dijeron, somos dignos de padecer tal afrenta por causa del Evangelio de Dios. Y salieron gozosos, ¿verdad? Entonces no le ponían algún obstáculo, porque como los judíos o los religiosos que querían que ya no hablasen más de Jesús, tal vez si les pegamos y los golpeamos ya no van a hablar, ¿verdad? Porque amenacémonos, si siguen hablando les vamos a pegar otra vez. No, salieron gozosos. Bueno, nos pegaron por causa del Cristo, este problema de nuestra carne, pero para el Cristo ya estamos resucitados. Pero tenemos que creerlo, porque suena bonito, ¿verdad? Pero tenemos que creerlo. Entonces dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo, para que nosotros también seamos partícipes de todos sus padecimientos, como así somos partícipes de la resurrección. Entonces el 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando nos dicen algo malo, ¿qué hacemos nosotros? Te va a pegar en el nombre del Señor. Dice, cuando él maldecían no respondía con maldición, sino que ¿qué? Con bendición, o solamente enmudecía. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de las personas. Y dice, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sí, al Padre, pero dice al Padre, a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces nos da, él murió. Dice que murió en un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, pero cargando el pecado de todos aquellos que habíamos de creer en él. Entonces dice, nosotros ahora muriendo también a nuestro pecado, ya no viviendo en pecado, ¿para qué dice? Para que nosotros, ya estando muertos en los pecados, dice que este cuerpo se va muriendo a causa del pecado, se va deteriorando a causa del pecado. Entonces ahora ya no vivamos para el cuerpo, ¿verdad? Para la carne, sino que ahora vivamos a la justicia. ¿Qué es la justicia? Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice, busquen sus caminos, busquen los que a usted les parezca, quieren economía, busquen trabajo primeramente. No, todo esto nos separa de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el Rey, el representante del reino de los cielos? El Cristo. ¿Quién es el único justo? Es el Cristo. No hay nadie justo, ni siquiera uno. No hay quien busque lo bueno, no hay quien busque la justicia. Todos nos hicimos inútiles aún. Solamente Él es el único justo, el juez justo. Dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, semejante al nuestro, el cual Dios dice que le preparó sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos para la justicia, vivamos para aquel que es justo, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué? Del pecado. Es que el Señor, sí, ¿verdad? Sí, Él va a obrar una sanidad para mostrar que Él es Dios, para glorificarse Él en su voluntad. Pero si Él decide no curarnos, ¿será que no es la voluntad de Él también? Sí, si Él decide, yo no lo voy a curar, pero no estamos hablando de una sanidad, como dice, física, sino del pecado. Dice, por cuya herida fuisteis sanados, por cuyo padecimiento que Él pasó, fuisteis sanados del pecado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora han regresado al Cristo. Entonces, estamos llamados a creer, pero como dicen muchos, son los llamados. Pero como se aclaraban, pocos los escogidos, pocos aquellos que creen, que permanecen. Hasta el final nosotros estamos llamados también a permanecer, a retener
el Evangelio. Porque si no permanecemos, dice, en vano creímos. O dijimos que creímos. Si no, en vano fue todo eso. Si no hay una permanencia, porque si decimos creer es que la nueva naturaleza está en nosotros, entonces ya rechazamos la otra y ahora vivimos, como dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo viene a ser nacido de Dios. ¿Y qué pasa cuando es nacido de Dios? Dice que desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para el fin de crecer para la salvación, para permanecer en Él, aquel que nos salvó, y para que también otras personas sean salvas. Suena muy bonito cuando lo vemos en las Escrituras, pero también estamos llamados a creer y a permanecer hasta que Él venga, o sea que moramos. Entonces, finalizamos aquí. Pónganse en pie conmigo, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder estar reunidos para ser edificados, Señor, para recordar el pacto que tú has puesto, Señor, que es el mediador, que es tu Hijo entre nosotros, Señor, que ahora podemos ir con libertad, Señor, para ser ministrados por tu Hijo y también por el Espíritu que has puesto, que confirma toda la palabra en nosotros. Dice que también nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos, Señor, de que hemos nacido de ti por medio de la fe, por medio de creer en tu Hijo, y ahora también que podamos ser obedientes, Señor, a todo lo que tú has establecido en las Escrituras. No queremos hacerlo a nuestra manera, porque esto es muerte, eso es no creer en la obra que tú ya realizaste, Señor. Por eso queremos vivir plenamente en ti, haciendo lo que tú nos has mandado, y que también los mandamientos que tú dejaste, Señor, de poder hacer la labor evangelista, de poder dar el testimonio a toda la criatura, a todas las naciones, a ser discípulo, que este deseo pueda estar en nosotros, así como anhelamos y deseamos conocerte cada vez más y también desear tu venida, Señor, porque para esto preparamos el camino, Señor. Para esto tú nos has dado el Espíritu, para que podamos dar el testimonio, para que sea que tú vengas, Señor, y nos arrebates, nos tomes juntamente contigo, Señor, nosotros podamos recibirte, Señor, en los cielos, Señor. Gracias porque este cuerpo en su momento será transformado y ya no va a haber ningún obstáculo, pero te agradecemos porque a este momento tú nos has dado el alimento espiritual, Señor. Aún de nosotros que no merecemos, Señor, pero nos dignificaste y ahora queremos honrarte, servirte, Señor. Que el pacto, si sale de nuestras bocas, es porque hemos creído, Señor, y porque queremos servirte con el temor y el temblor que tú te mereces, Señor, haciendo las cosas como es debido, Señor. Te agradecemos y oramos para que tú sigas abriendo las puertas para que este testimonio se siga dando, Señor, aún en medio de oposición, que pueda ser dado el Evangelio, que tú nos des el denuedo, esta valentía para poder testificar, Señor, porque no somos nosotros, sino que es tu Espíritu el que nos da a conocer, y así como tú nos has dignificado, nos escogiste en tu Hijo, nos diste la realeza, el sacerdocio, y nos adquiriste para hacer tu voluntad. Que esto hagamos, Señor, el anunciar todas tus virtudes a través de las Escrituras, Señor. Te agradecemos y te honramos y te glorificamos a través del testimonio y también con nuestras vidas sujetas a la obediencia, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.